Saludos y muy buenas tardes. Estamos a mediodía en directo desde el Correo de Andalucía Televisión. Son las 12:04. Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Un desarrollo que parece que no llega precisamente a España porque tenemos un dato que es alarmante. 5 mujeres han muerto a manos de sus compañeros sentimentales en menos de 48 horas. Y se dice que uno de los indicativos del desarrollo de una sociedad es precisamente la situación de la mujer en ella, en esa sociedad. Una sociedad en la que además hemos descubierto un dato que hoy se publica también en algunos medios de comunicación y que lo aporta el Instituto de Igualdad de Málaga. Podría ser extrapolable a cualquiera de los andaluces. Ni siquiera el 50% de los hombres se meterían de alguna manera en una pelea o en una disputa con una pareja amiga porque estuvieran pues teniendo algún uso vejatorio o alguna conducta que se tuviera que recriminar. Es decir, de alguna manera, 1 de cada 2 hombres en Andalucía todavía soportan o permiten esos tratos vejatorios contra las mujeres. Un tema que lo ponemos también encima de la mesa a partir de ahora en A Mediodía. El estudio con el que arrancaba pues se ha presentado hoy, lo reflejaba el área de igualdad del Ayuntamiento de Málaga y revelaba que solo el 52,2% de los hombres estarían dispuestos a actuar en el caso de que vieran a uno de sus amigos o compañeros en una situación agresiva con su mujer, lo cual pues vuelve a revelar que hacía falta la implicación de los hombres. 2 hombres, 2 compañeros y 2 periodistas de raza tengo al lado en la mesa. Alejandro Simón, muy buenas tardes y bienvenidos a esta mesa de actualidad. Buenas tardes, Elizabeth. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y el director del Correo de Andalucía, Óscar Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenos días. Os lo comento a los dos porque en las conversaciones que hemos mantenido previas, y con Óscar evidentemente, estáis muy concienciados con la igualdad de género y con esta lucha que habla de una sociedad que desde luego dista mucho de estar desarrollada en paralelo entre hombres y mujeres. Abre si quieres el turno, Óscar. Tú has dado la clave con un término que es el del el desarrollo. Todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, nosotros defendemos lógicamente que tiene que partir de la educación. De nada sirve atajar los problemas en el momento en el que se producen si no hay una conciencia social que persigue a que vaya desapareciendo por sí mismo, ¿no? La desigualdad social y muy, por supuesto, la violencia hacia la mujer o hacia el hombre, pero bueno, lógicamente el caso que principalmente nos ocupa es el de la violencia, el terrorismo machista, como lo llamaba ayer la presidenta de la Junta de Andalucía. Me parece que en un gesto de contundencia que le viene muy bien a la sociedad para trasladarle ese mensaje, ¿no? Estábamos hablando de, ahora que has dicho lo de la alusión también a los hombres, ayer recibimos un correo a ese medio de comunicación interactivo que tenemos con ustedes, a mediodía @elcorreodeandaluciatv.es, que está abierto para que nos digáis que estáis opinando, que de alguna manera participéis en este programa que es vuestro, y nos decíais, un hombre, mantenía su anonimato, que no hacemos alusión a las 13 víctimas mortales de hombres que también han muerto a manos de mujeres. La mayoría de ellos, los datos, una vez que nos hemos puesto, de los 13, 12 estaban confirmados que habían sido en defensa propia y con denuncias de malos tratos. No se justifica ninguna de las muertes, pero evidentemente entre 13 en los últimos 12 años, desde el 2003 hasta el 2015, o las más de 800 que llevamos de mujeres, en esa balanza hay un desequilibrio. Evidentemente, desde aquí el Correo de Andalucía se condena la violencia, no solamente hombres, mujeres, sino a los perros si hace falta o a lo que sea, pero evidentemente no estamos hablando de la misma proporción. Efectivamente. De hecho, de las 2 víctimas que se contabilizan desde el día de ayer a hoy como violencia machista o terrorismo machista, hay un hombre. No olvidemos que entre ayer y hoy un hombre ha sido contabilizado dentro de esta violencia, que era la pareja actual de la mujer a la que su expareja quería agredir, pero una manera de agredirla en vez de a ella directamente ha sido, ¿cómo? En vez de matarla a ella, a su pareja, quitándole la vida. Yo tengo un dato, y es que de 1999 hasta aquí al 2015 tenemos ya más de 1000, digamos, mujeres y hombres, o... Más de 1000 mujeres han muerto. Mujeres han muerto en esto que es una lacra, efectivamente. Y parece mentira que a estas alturas todavía se tenga que estar hablando de eso, y desde luego entonces eso denota que hay una falta quizás, aparte
de que no se pongan todos los recursos a la disposición de esto. Hay una falta de concienciación quizás desde la propia unidad familiar, ¿no? Os lo lanzo a los dos que sois hombres y, como he dicho, concienciados con este asunto. ¿Hace falta que los hombres también den un paso al frente y que digan esto no se puede permitir? Es decir, todavía hay chascarrillos y todavía las mujeres somos víctimas de alguna manera de esos chascarrillos burlones que se hacen, de chistes con las mujeres, de bueno, pues si me pone los cuernos la mato o le tal. ¿Se permite, hay permisividad todavía social en estos asuntos? Yo creo que no, y yo creo que para erradicar un problema social, y lo hemos visto en distintos casos, no me voy a referir a ninguno de ellos, nos ocupamos principalmente, pero solo exclusivamente del lenguaje o de aspectos culturales que al final no van a incidir sobre el problema, es que lo estamos haciendo mal. Yo insisto en que creo que lo que hay que hacer es ir a las escuelas y contárselo a los niños, que los hombres y las mujeres son iguales y que una actitud agresiva por determinadas circunstancias con la que no estás de acuerdo de la vida con tu pareja, puede derivar en problemas mucho mayores. Cada vez que se detecta un problema, y no solo en el ámbito de la sociedad, sino en el de la familia, en el de la empresa, en cualquiera de ellos, hay que hacer dos cosas. Lo primero, tratar de arreglar ese problema, pero por otra parte, poner las medidas para que eso no se vuelva a ocurrir. Hay que hacer, en cierto sentido, borrón y cuenta nueva, evidentemente atendiendo, en este caso concreto, a las víctimas. Yo creo que nuestra sociedad tiene recursos para hacerlo, pero por otra parte pensando en el futuro. No me importa repetirme en esta idea. Yo creo que lo que hay que pensar es en que la generación de nuestros hijos y la de nuestros nietos no tenga que hablar en una mesa, en un magazine de una televisión local de este problema. Vuelvo a poner encima de la mesa otro asunto que a mí, como madre, me preocupa también, no solamente como periodista, y es el asesino de la mujer de Oviedo. Lo que aprovechó fue la entrega de un niño de 4 años para matar a su madre, además delante de ese menor. Algo está pasando cuando estamos diciendo la educación, pero no solamente tiene que ser la educación, los jueces, no, claro. algo también tendrán que estar diciendo cuando tú, una persona que le tienes quitada, bueno, pues está denunciada por agresión, le estás permitiendo que tu hijo esté, cuando sabemos que hay muchos niños que de alguna manera están siendo víctimas también de esa agresión de género. Bueno, a la vista está que las órdenes de protección están fallando, lo cual implica que todos los recursos no se están utilizando. Quizás por eso ayer la presidenta de la Junta lanzó ese alegato de un pacto de Estado ya contundente contra la violencia de género, es decir, que se trata de un problema mayor, no de un problema menor. Y respecto a lo que antes hablábamos de nuestros entornos, yo, desde mi experiencia, te comento, no lo vivo muy de cerca, pero es verdad que hace un par de años conocí el caso de una amiga que tenía una íntima amiga que era víctima. Y es verdad que hasta que tú no lo tienes al lado el caso, es muy difícil reaccionar, porque realmente esa persona es consciente de que es una víctima, pero ella se queja en el ámbito estricto particular de la amistad, pero no toma medidas. Y tú le dices que tienes que tomar medidas, pero no las toma. Entonces llega un momento en el que entra una confrontación entre la intimidad de esa persona y tu conciencia de qué hacer, porque tampoco la puedes arrastrar de los pelos y llevarla a la comisaría. Hay que darle mucho de hablar de la capacidad que le queda a la mujer también de reaccionar. Óscar, 1.500 especialistas se han reunido en este Congreso contra la Violencia. Las conclusiones se van a tomar hoy. ¿Crees que se va a llegar a algo? Yo creo que es muy difícil llegar a algo que no tengamos ya todo claro que hay que hacer. En primer lugar, las medidas de protección a las víctimas, por supuesto, también, como venimos diciendo, la educación, y yo creo que es fundamental también la atención psicológica a esas personas que lo están sufriendo para lo que venía a decir Alejandro, ¿no? Que sepan que tienen que tomar una decisión y ayudarles sin vincularte emocionalmente con ellas, porque en el caso que él nos contaba, lo que se impone es tu propia conciencia de ayudar a una persona que está en tu círculo íntimo, ¿no? Pero probablemente en esos casos venga mejor una ayuda profesional y externa para atender a estas personas. Yo creo que la principal de las conclusiones, como gesto político, pero que creo que es muy, muy interesante, ya nos hemos referido a ella, la necesidad de que haya un pacto de Estado para luchar contra este problema.
Otro de los temas que hemos tenido encima de la mesa y que sin duda es actualidad en este martes 10 de noviembre es que la juez da vía libre provisional a la reapertura de la mina de Aznalcóllar, es decir, carpetazo absoluto a un asunto que durante 8 meses nos ha tenido a todos pendientes de una resolución, sobre todo porque afecta a miles de puestos de trabajo, al menos estaban hablando de entre 1.300 y 1.500 puestos de trabajo en la comarca de Aznalcóllar. Eméritas ha dicho que de alguna manera no se queda conforme con, bueno, pues con este auto, que lo va a recurrir y que no entiende las prisas que se le han dado ahora mismo por darle ese carpetazo. ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, la prisa tiene su justificación en eso que tú misma decías, Elizabeth, el hecho de que hay muchas familias esperando a tener un puesto de trabajo y hay unos trabajos preparatorios que hacer en la explotación minera. Bueno, por ahí puede tener su justificación, pero la juez también deja abierto la posibilidad de que haya un contencioso administrativo que resuelva definitivamente si ha habido alguna irregularidad o algo que matizar en torno al concurso. Yo creo que lo que sí es desde luego una buena noticia es que esas personas que han dependido además históricamente de la mina durante muchas décadas, puedan tener un nuevo horizonte profesional, pero por supuesto habrá que llegar hasta una definición absoluta del concurso y quedarnos todos tranquilos en relación con que se ha hecho acuerdo con el derecho, ¿no? ¿Creéis que, y Alejandro, te la lanzo a ti, ¿creéis que se actuó, o cuando vimos la presidenta de la Junta, cuando dijo de momento suspensión cautelar, el miedo de la corrupción hizo que se tomaran decisiones, bueno, pues apresuradas, sobre todo cuando hemos escuchado a María José Asensio, que es la directora general de Industria, Energía y Minas, diciendo que, bueno, pues que si me lo pido envuelvo al cargo, se ha confirmado, ¿no?, que Sí, vuelve sí, otra vez claro. a su cargo. ¿Se actuó con esa presión ya social que tenemos ante el miedo de la corrupción? Hombre, yo creo que no debemos extrañarnos o tirarnos de los pelos porque se haya tomado esa medida en su momento. Yo creo que el tema de la corrupción, que es un tema que está a flor de piel, si hay un contencioso y hay una persona responsable detrás de todo esto, lo normal, pues bueno, yo creo que se tomó una medida correcta. Aparto de momento. Apartar de momento y bueno, y se ha confirmado ya esta mañana en los medios, ¿no?, que retoma el cargo, no pasa nada. Es decir, hay una investigación. Lo que yo creo es que tenemos que estar igual de sensibilizados que estamos hablando contra la violencia machista, contra lo de la corrupción, por ejemplo, sin querer mezclar temas, pero el tema de Cataluña. Es increíble que, por ejemplo, Artur Mas ayer en el discurso de investidura pues pasara por alto el tema de la corrupción cuando se ha hablado esta mañana sobre todo de que el hijo de Pujol, Ferrusola, ha manejado 40 millones de euros en 10 cuentas durante mucho tiempo y el padre de Artur Mas está en la palestra, es decir, que y no se habla de eso, se habla de crisis institucional, etcétera. Con lo cual el tema de la corrupción, yo creo que medidas como esa no son de extrañar, ¿no? ¿Tú crees que sí, ¿no? Que en ese sentido la presidenta de la Junta actuó con el rigor que se esperaba en su momento? Sí, con el que esperaba la sociedad, desde luego, pero yo creo que se vio a la hora de tomar una decisión muy difícil, porque yo creo que hagas lo que hagas ahí, te equivocas. Contra la espada y la pared, ¿no? Al sí, final. porque si al final se confirma que no ha habido ninguna responsabilidad, ni política ni administrativa, y se ha apartado a una persona, sobre esa persona se ha vertido la sombra de la duda, de la sospecha. Era una decisión difícil, pero yo creo que lo que tiene la verdadera presión que debe presidir este gesto debe ser lo que espera la sociedad, y lo que la sociedad esperaba es que se hiciera algún gesto como el que hizo, ¿no? Bueno, tenemos otro asunto también. Unicaja presentó ese informe económico-financiero de las empresas andaluzas en el 2015. Óscar, de momento nos están arrojando una imagen que es positiva. Parece ser que finalmente en el 2015 en Andalucía, al menos desde la perspectiva de las empresas, estamos saliendo de ese agujero en el que hemos estado sumidos durante 8 años. Y además eso lo aunamos al asunto de Abengoa, cómo ha recobrado fuerza por la llegada de la Gestamp también. ¿Cómo estamos viendo todo ese movimiento, ¿no? ¿Se está moviendo algo en Andalucía? Desde luego que se está moviendo, y además creo que se está haciendo de una forma razonable y sostenida. El crecimiento está siendo no solo sostenido, sino además sostenible, que es diferente, ¿no?
Y eso es lo que nos debe llenar de esperanza, que lo que construyamos lo construyamos sobre cimientos sólidos. Estamos hablando de un crecimiento de creación de empresas al 3%, que tampoco es ninguna barbaridad, y de beneficios que son mucho más razonables de lo que ocurría hace unos años. Yo creo que ese es el principal dato esperanzador, que el crecimiento es sostenible. Subí las escaleras peldaño a peldaño, como estaban diciendo. Efectivamente. Tú que estás también en la calle, que te mueves, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo lo estás viendo? Porque son muchas las personas que nos mandan mensajes que nos dicen, estáis mandando un mensaje optimista, positivo, pero yo sigo estando en paro, yo sigo siendo de ese 30% que está en paro. Yo me remito a la web del Correo esta mañana. La primera noticia más leída esta mañana era la de que el bonobús va a bajar su precio a los sectores más desfavorecidos y que están ganando social. El sueldo mínimo que está establecido por la ley, que son 600 y pico de euros. Es decir, ¿hasta qué punto realmente estos datos que se lanzan se están viendo en la calle todavía? Yo creo que en la calle se nota cierta alegría, pero todavía yo creo que no calan estos datos macroeconómicos. Yo creo que este estudio apunta a eso, a unos datos macroeconómicos que en la calle todavía no calan ni han calado. Por cierto, lo que se han calado ya en la calle, ayer me llamó mucho la atención, son las luces en el centro y los mantecaos. Por Dios, decimos que estamos a 9 de noviembre, 10 hoy, y está ya la gente comiendo y comprando mantecao. Bueno, otro tema que me gusta mucho, ya nos adentramos en la cultura, es el Alcázar. Recupera ese almacén del siglo XIV como sala de exposiciones. El Alcázar nuestro sigue siendo uno de los grandes desconocidos para muchos de Sevilla, cuando dicen no te tienes que ir muy lejos, el Alcázar, por favor, que además es gratuito, de entrada gratuita para todos nosotros. ¿Qué esconde el Alcázar? Bueno, tiene muchos tesoros que esconde todavía, pero lo más interesante, creo, de estas nuevas intervenciones que se están realizando sobre el monumento es, en primer lugar, como tú dices, Elizabeth, que nos lo redescubre a los sevillanos, los que los tenemos aquí. Pero por otra parte, los espacios museísticos y los monumentos se tienen que ir regenerando. No sirve una intervención que se hizo en los años 70, porque además los criterios museísticos han cambiado muchísimo. Y enseguida los espacios de interés público y turístico enseguida se quedan antiguos, enseguida se quedan obsoletos. Hay que estar continuamente mejorándolos, y por eso el abrir, además como sala de exposiciones, un almacén de un espacio histórico de la ciudad, me parece una iniciativa muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta eso, que hay que intentar aportar continuamente nuevos intereses al turista, ¿no?, al visitante. Yo creo que lo del Alcázar es un símbolo de lo que es Sevilla en general, es decir, que allí donde se quiere hacer una obra, como fue Metro Sol para Sol o incluso las obras del metro, al final te acabas encontrando toda la historia de Sevilla y da una muestra de la historia o de la riqueza que hay aquí. Es curioso incluso que dicen ahora los arquitectos que están trabajando en este semisótano que se espera abrir de aquí a 3 años, que esperan incluso poder encontrar hornos califales del siglo X o incluso muros de la muralla almohade que había antes en los Reales Alcázares, con lo cual aquí es un no parar, ¿no? Además, es interesante también, Alejandro, la opción de que cuando se están redescubriendo cosas, a las personas que ya lo han visto le dice, te tenemos que ofrecer otras cosas nuevas para verlo, con lo cual no se te queda obsoleto. Como director del Correo de Andalucía, ¿qué crees que va a ser el tema del día, Óscar? Pues la verdad es que... O te cojo de momento que es muy temprano, son las 12:23 nada más. En la reunión de contenidos que teníamos esta mañana, en la que tú también estabas, Elizabeth, veíamos que el día estaba bastante aciago por el momento. Sí que, lógicamente, la repercusión de lo que pasaba ayer en el Parlamento de Cataluña, con ese aval a la intentona de desconexión de España, como hemos titulado en la primera del Correo, pues va a tener sus repercusiones y, lógicamente, no podemos mirar para otro lado, por más que sea un tema que afecta al Estado en su conjunto y no solo a nuestra ciudad, pero estaremos ahí seguro. Para ti, ¿cuál es el tema tuyo del día, como periodista, como Alejandro? Bueno, a mí lo de Cataluña me afecta. Bueno, sí, me afecta, pero porque yo creo que todos tenemos lazos familiares o vínculos con amistades en Cataluña, y yo creo que es una cosa que está enturbiando, ¿no? Aunque están por encima los afectos y los sentimientos, pero... Las relaciones. Sí, las relaciones... Hace 10 años se hablaba de independencia y tú te reías, no le decías a tu amigo, como volváis independientes, yo el pasaporte para Cataluña no lo cojo, ¿eh? Cosas así, que ahora esa broma... ya no te la permite. Yo creo que se está enrareciendo un poco el ambiente y eso hay que tener cuidado.
hay un asunto que a mí, yo también estoy contigo, que ya no hablamos de política. Yo con mis amigos de catalanes no hablo de política. Bueno, pues son las 12:25, os tengo que despedir. Óscar Gómez, Alejandro Simón, un millón de gracias por estar con nosotros aquí en directo. Y os recuerdo que esta noche, a partir de las 9 de la noche, vamos a tener a Cristina H. con un ratito ¿con quién? Con la flaca, que todavía no se nos ha casado. No sé si os acordáis que, bueno, pues en esa velada de Triana, su pregonero dijo: te pido matrimonio y nos casaremos por octubre. Pues de momento parece que se van a casar por enero. Esta noche estará bicheando Cristina H. con la flaca. Os dejamos con un trocito de uno de sus videoclips. Como para escribirte, que el sonido forme parte y que tú lo conquistes, que el silencio sea una pausa de mi inspiración. Y tiene lo que tiene y yo no sé lo que es, y el sentido a la vida y en algo que cree. La música cura las heridas y es parte de mi vida, sale del corazón. La música cura las heridas. Que no se me calla, mira que me están diciendo, hablando, pero nada. Es que me ha llegado Andrea Álvarez hablándome de rata. Andrea, buenas tardes. Por eso está petando, ¿pero es grande la rata o es pequeñita? Bueno, tendría que ser grande, el tamaño no lo sé, pero por el tamaño de la cabeza. La cara de asco que estás poniendo. Sí, así es. ¿Pero vamos. podemos ver esa rata en la página web nuestra o qué? Sí, por desgracia sí que la JJ podemos. ya estás tardando. A mí es que las ratas, a no ser que sean... Pero era muy grande la cara. Ya te digo, entera no la he visto la cabeza nada más, que es lo que se puede ver en la ¿Está imagen. decapitada la rata o qué? La cara, o sea, la cabeza decapitada, pero lo peor no es la rata en sí, es dónde se ha encontrado. ¿Dónde se ha encontrado, por favor? En una hamburguesa del McDonald's. ¡Ah! ¿Cómo te Espérate, parece? no veo absolutamente nada. Quiero... Eso que se ve ahí al lado de los rojos, donde Eso pone... es la cabecita. ¿Eso es una hamburguesa del McDonald's? Y si la ves con detalle, se le ven hasta los bigotitos, Eli. Pero del McDonald's de aquí de España. No, ha sido en México. Y ya está cerrado, por lo pronto ya está cerrado ese McDonald's. Ay, por favor. Qué mona. Eso ha dado para 4 o 5 hamburguesas seguramente. Por favor. Bueno, pues la pueden ver con detalle en nuestra página web, Andrea, hija. A mí es que me gustaban las ratitas blancas esas, tú Las sabes, monas, las monas, pero esas sí, para comértelas de momento no hay tanta hambre. Antonio Piola, muy buenas tardes. Hola Eli, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú eres de McDonald's también, ¿no? Sí, pero me lo Vamos- voy a vamos empezar a obviar, a pensar. vamos a obviar lo de las Me lo voy a ratas. empezar a pensar, sí. Por Dios, qué horror. Venga, cuéntanos qué nos trae hoy las páginas. Bueno, hoy todavía con la resaca de lo que ha sido el fin de semana, date cuenta que este próximo fin de no vamos a tener fútbol en Primera División, hay parón por las selecciones, el fútbol vuelve el fin de semana del 20, 21, 22, entonces bueno, pues hay tiempo para reflexionar sobre muchas cosas. Ahora que está aquí Andrea, invitamos sobre todo al sevillismo, que haga bueno, pues un ejercicio de reflexión también, después de lo que ha acontecido este fin de semana en el Ramón Sánchez Pizjuán. Creo que es importante el paso que ha dado adelante el equipo en lo deportivo con la victoria, pero hay muchas otras lecturas que hacer de todo lo que ocurrió en el Ramón Sánchez Pizjuán. Una de ellas, creo que la crítica, o lo que es peor, los pitos, los insultos, el abucheo a un futbolista como Sergio Ramos, es algo que, bueno, el público es soberano, puede hacer lo que le plazca, puede pitar a quien le dé la gana, pero sí creo y entiendo que la obligación de la prensa es contar las cosas como son y ofrecer también opinión para que la gente forje la suya propia. Hay quien no se acuerda de cómo ni por qué se le pita a Sergio Ramos, o a lo mejor nunca se ha preguntado por qué lo hace. Nosotros, a través de la página web, invitamos ahora con un vídeo, en unas declaraciones que ha hecho Sergio Ramos, que creo que además son bastante contundentes, a que la gente pues, pueda reflexionar sobre ello y que piensen sobre lo que ocurrió en el Ramón Sánchez Pizjuán el domingo y que entiendan, o piensen, mejor dicho, si es o no justo lo que se está haciendo con un tío que es de Cama. No olvidemos que no es de Houston, ni que es de Cama, que se ha criado aquí, que hace 10 años se fue, como hubiera hecho cualquier profesional, a una oferta de trabajo mejor que la que tenía, y que allá por donde pisa va haciendo gala de su sevillismo, de su ciudad y del icono más grande que desgraciadamente, porque fue una tragedia, tiene el Sevilla Fútbol Club, que es Antonio Puerta, en todos los títulos que ha ganado. Entonces creo que eso merece una reflexión.
un respeto y una reflexión. Pero luego, insisto, cada uno es libre de pitarla a quien quiera. Y luego, por otro lado, en el Real Betis Balompié volvemos a lo mismo. Tenemos temas de números con Pepe Lías, que ha sacado la calculadora como siempre, y bueno, pues estamos viendo que a lo mejor, aunque las sensaciones con el Betis no están siendo las más positivas, los números dicen que con esta proyección de puntos, con estos goles de Rubén Castro y con otras muchas cosas, este Betis tiene pinta de acabar bien el año. Pero insisto, las matemáticas en esto del fútbol no siempre funcionan y no significa que 2 más 2 sean 4. Hablamos de sensaciones y de cosas que pueden pasar. Nosotros hemos sacado la calculadora, hará cada cual que saque la suya. De momento, año tranquilo para el beticismo, por ahí vamos a ir de titulares. Y Andrea. Pues otra cosita más que ya te adelantaba antes, era un vídeo viral, que incluso en la redacción nos planteábamos si este vídeo estaba hecho para eso, para convertirse en viral. Bueno, explico un poquito. Se puede ver como un conductor de un coche graba a otro coche que lleva encima una furgoneta, pero sin vacas, sin amarres, sin sujeción de ningún tipo. Un Ford Focus. Le puede costar, lo estamos viendo ahí en pantalla, pero le puede costar la gracia porque además, yo no sé si lo han hecho para ser viral, son muy torpes porque las matrículas no las han tapado. Y la verdad es que es una auténtica pasada. Impresionante. Yo he dicho que yo he llegado a ver en mi barrio un coche cargando, una Citroën cargando una moto en la vaca, pero claro, es que es más grande lo que carga que el coche, tú lo estás viendo. No, pero si mira, hay un vídeo que se ha convertido también muy viral en Facebook, que son unos señores que en un país de Sudamérica, no sé dónde, se van a montar en un autobús para irse de viaje y se llevan la moto. Y es para ver cómo suben la moto a la vaca del autobús. Es un espectáculo, ¿no? Claro, pues bueno, poco más o menos. No sé el cómo lo han hecho. Me gustaría más que ver el paseo del Ford Focus con la furgoneta encima. ¿Cómo han conseguido subir esa Renault Express lo alto de un Ford Focus? Eso será el siguiente vídeo, esperemos, ¿no? De el cómo se hizo. Decir como lo hicieron con la moto, y es poniendo una tabla de madera o una rampa y bumba, y ya está, y automáticamente. Pero bueno. No, pues el otro vídeo del que yo te estoy explicando no usan ningún tipo de rampa. De rampa, ¿no? Con la gente que está en las ventanillas del autobús van subiendo las motos, una moto grande además, hasta que la suben encima del autobús. Es impresionante, pero las cosas. Claro. Somos muy brutos. El ingenio. Esto es Zamora, porque curiosamente en el vídeo se puede escuchar, el único así audio que se escucha es al conductor el que va diciéndole de Zamora tenías que ser, o sea que intuimos que es Zamora, ahora ya lo que ocurra después de esto no lo sabemos. Le haremos un seguimiento. ¿Y algún otro asunto? Bueno, ya para terminar, una curiosa iniciativa, que esto sí tiene lugar en la provincia de Sevilla, en concreto en el municipio de Paradas, que ha puesto a disposición de los vecinos del municipio la sauna en el pabellón municipal. Vosotros diréis, bueno, pues tenían sauna, sí, el pabellón municipal, y ahora está a disposición de todos los paradeños por, curiosamente, 15 euros, la tarifa es para un único usuario, las parejas 22,50 y los tríos. ¿Pero entran juntos? Y los tríos 30 euros. No leo más, cada uno que haga su lectura. Bueno, se puede ir acompañado, se puede ir solo, o se puede ir muy acompañado, ya cada uno que coja la modalidad, el bono que se ajusta a su bolsillo, a su necesidad, ya cada cual. ¿De Festival de Cine tenemos algo en la web? Sí, tenemos los usuarios que entren en nuestra web pueden estar al tanto de todas las críticas de las películas, que las tenemos tanto en el papel como en la web, así como las previas de lo que va a acontecer cada día en el festival. Les invito a acceder a través de un banner que hay en la página web. Bueno, pues yo lo que les invito es, para las que nos gustan las películas de dibujitos animados, yo lo reconozco que incluso ahora tengo la excusa porque tengo niños, cuando no los tenía me las chupaba todas también, me encantaba. Tráiler de Phantom Boy, ¿cuándo? Mañana a las 9:45, no nos da tiempo de irnos, ¿no? No te rías. Bueno, le dejo con un pequeño tráiler antes de que se incorpore nuestro compañero Víctor García Rayo, que nos viene más torero que nunca. ¿Por qué? Después lo van a saber. Je m'appelle Léo et j'ai 11 ans. J'ai un secret et vous allez adorer ça. Il est super beau ton dessin, Titi. Mais Léo, pourquoi je peux pas te voir en vrai quand tu voles? Y a personne qui peut me voir. C'est pour ça que c'est un secret. Bueno, pues la podemos ver en los cines abiertos al público a partir del 11 de diciembre.
Dicen que es una auténtica obra maestra, sobre todo porque invita a los niños a superar las trabas que les puede imponer una enfermedad. Se lo estaba diciendo, que tenemos a un torero aquí con nosotros. No, torero no. Bueno, sí, tiene su puntito. Lo que tenemos es un premio a la torería. Enhorabuena, Víctor. Ya quisiera yo, gracias compañera, haberme acercado un poquito. ¿A ti te hubiera pegado eso de la torería? No, Víctor? no sé, me hubiera encantado ser torero. ¿Tú sabes qué decía don Camilo José Cela? ¿Qué? Decía, yo en verdad quería ser torero, pero me quedé en premio Nobel. Y es Pues verdad. tampoco estaría mal el camino, ¿no? En fin. Debe ser tan grande, tan maravilloso lograr ser torero. ¿Pero alguna vez te has hecho algo con así de...? Sí, yo toreo alguna vez cerrilla, hago mis cosita. pinitos aquí donde me ve, pero bueno, me gusta mucho. Se siente. Y es algo muy especial, Qué Eli. miedo. Es que, Yo lo único que he hecho es correr delante de un toro y además en Bacallón. es algo tan hermoso, tan distinto a todo lo que puedas vivir, quedarte tú quieta y ver pasar un animal a tu alrededor y que tú lo mandes y tú lo lleves, es algo maravilloso. Un día lo hacemos. ¿Tú quieres que un día tú quieres torear un día? ¿Contigo? Siempre. Venga, a la limón. Pero te vas a quedar quieta, ¿no? Yo no lo sé. No salgas a correr después. Yo soy un poco cobarde. Bueno. El instinto de supervivencia. Oye, me estaban chivando que en Alcalá de Guadaira te vieron algún día haciendo tus pinitos. Ese va a ser JJ, ¿no? El JJ tuyo Jorge y mío. Jiménez, claro. Y pues lleva razón, no sé si me vio o no, pero yo toreo en Alcalá. Una plaza de toros a la que añoro de verdad, se quitó por un centro comercial, ya no tienen plaza de toros, y me parece una ciudad lo suficientemente relevante en la historia del toreo también para que tuviera una plaza de toros, y es una pena. Bueno, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque la Peña Taurina Lama de Góngora le ha concedido a nuestro compañero, bueno, pues ese premio a la torería. La verdad que ese tipo de reconocimientos porque tienen que ser entrañables porque vienen de amigos y de personas con las que, bueno, pues tienes también un trato cotidiano, ¿no? Claro, y gente, Eli, que saben bien lo que es la torería, lo que ellos sienten por torería. Entonces, que te lo den a ti es algo muy importante. A mí me ha encantado. Más que a mí es al programa El Toro y el Caballo, que emitimos todos los viernes. Pero yo estoy encantado. Lo recogemos el jueves por la noche, en el restaurante El Ruedo, que está en la calle Harina. Que se come de muerte. Se come muy bien con Antonio Villegas, la verdad es que lo queremos mucho. Y bueno, un premio para el programa, ¿no? Que eso me hace mucha ilusión. Un premio para todos los que configuramos la familia del Correo de Andalucía, así que nos sentimos todos de alguna manera premiados y reconocidos contigo. El Cristo de las Arrepentidas de Juan de Mesa en La Pasión. Claro. Mira, convento de Iglesia de Santa Isabel, Collación de San Marcos, Eli. Allí hay un Cristo de Juan de Mesa, que se llama el Cristo de la Misericordia. Pero las monjitas filipenses lo conocen como el Cristo de las Arrepentidas. Este es el Cristo al que van a rezar. Iban y siguen yendo muchas mujeres que en el universo de la prostitución, de la droga y de esos bajos fondos que existen en una sociedad tan cruel como la nuestra, intentan luchar por ser reconocidas como seres humanos, por ser personas. Hay mujeres que son madres, y en muchos casos quieren salir de ese mundo. Y en muchos casos están arrepentidas de haber formado, claro, parte de él. Este es el Cristo de las Arrepentidas, y es un Cristo de Juan de Mesa que pocos sevillanos conocen de cerca. Lo vamos a ver de cerca esta noche por primera vez que yo recuerde. Hay una cosa muy importante con lo que estás comentando, Víctor, porque casi siempre tenemos la imagen en Sevilla pues de todo lo que tiene que ver con las hermandades vinculados a, bueno, pues a la ornamentación. Y hay veces que desconocemos las obras sociales tan importantes que se hacen a través de las hermandades y a través, pues eso, de instituciones religiosas como las que nos estás comentando, que están día a día pegadas a la realidad, que muchas veces que decimos, no, es que viven en su mundo, parece que no están. No, señores, que es que están de verdad pues tratando eso con prostitutas, con personas que han sido esclavas, con proxenetas, con drogadistas, y les dan salida, que es lo más importante. Que hay todavía, Eli, perdóname, hay todavía esclavitud. Pleno siglo XXI, hay esclavitud. Y estas monjas, que lo sepa toda Sevilla, se suben todas las noches del año en un coche, en un turismo muy humilde, y se van a los polígonos, Eli, buscando chicas nigerianas, rumanas, alguna española, que lo están pasando francamente mal, y soportan cómo le tiran piedras los chulos, cómo las amenazan de muerte. Estos son monjas, que han decidido dedicar su vida a los demás, y van buscando a esas chicas del universo de la prostitución, porque saben que detrás de ese maquillaje y de ese bolso y de esa falda corta hay hijos, hay ilusiones, hay esperanzas, tienen los mismos derechos que nosotros. Si no fuera por el colectivo de las hermanas filipenses, se vería un poema, aparte de los casi 400 bocadillos diarios que dan a toda aquella persona que llama a la puerta de Santa Isabel, todos los días del año. Bueno, pues nuestro homenaje ya aquí a mediodía y esta noche con Víctor García Rayo, que les quiero preguntar también por un amigo común
que es Luis Rizo, al que tendremos mañana aquí en directo a partir de la 1 y que nos muestra un alcázar oculto. Escucha esto, compañera. Luis Rizo, al que quiero como persona y como pintor, ha estado, con permiso obviamente del Alcázar, 4 años, Eli. 4. Yendo a pintar todos los días, él tenía la llave, todos los días al interior del Alcázar. Eso tiene que ser un punto, ¿no? Un gustazo. Eso de decir, yo entro, perdona, la sensación Alcázar de para mí. rey. Sí, sí. ¿No? Yo abro la puertecita y me meto en el Alcázar. Y ha pintado en directo. Todo lo que él veía, cualquier rincón, cualquier palmera, patio, sombra. Ha llegado a ver actores y actrices que interpretan allí papeles. Grupos de guiri, te puedes imaginar, todos los del mundo. El cielo, bueno, en todas las estaciones del año. Y ha pintado ese alcázar oculto que normalmente tú y yo no podemos verlo. Y ya está la exposición lanzada con lo que él ha considerado que era lo que deberían ver los sevillanos. Después de 4 años pintando en directo a diario allí. Una delicia. Te lo vas a pasar mañana aquí, Le pero tengo bien. yo que preguntar a Luis sobre Bien, ese bien. fantasma que se habla de los alcázares. Yo sé que tú de eso no le hablarías. No, a mí esa cosa no te gusta a ti, pero yo lo del fantasma del Alcázar, ya que está tanto tiempo solo por allí, me encantaría. Pero cuidado que te puede sorprender lo que te puede contar de ese asunto Luis Rizo. Porque han sido demasiados días metidos en el Alcázar. Cuidado. Algo me ha llegado. Pregúntale mañana. Hablaremos mañana. Bueno, Víctor, como siempre, un placer estar contigo. A ti siempre gracias. Un abrazo muy requete fuerte. Adiós, compañera. Nosotros hemos estado hablando con Antonio Dechen y Alex O'Doherty porque la industria del cine andaluz está siendo un motor de desarrollo económico para la ciudad. Le preguntaba si había que quitarse ya los complejos que tenemos los andaluces a la hora de hacer formato de cine en grande, formato de cine andaluz, pero ya con nominaciones para ser considerado en el panorama internacional. Y esto es lo que nos respondían. Este festival es el gran festival de cine. Es decir, creo que en ningún festival se pueden ver tantas películas de tanta calidad. Eso a lo mejor va en detrimento de no poder pagarles a las grandes estrellas que vengan o de los grandes negociantes del cine que hagan aquí sus contactos y su historia. Pero desde luego para el público es el mejor festival, porque van a poder ver de todo que no van a poder ver más durante todo el año. Cada vez se hacen más películas y está claro que el cine suele ser un motor cuando se le trata bien y cuando se deja hacer cine y se deja hacer películas, y realmente yo creo que aquí ya se ha demostrado que crea puestos de trabajo, ¿no? Y aquí pues pueden hacerlo más todavía. Nos lo habíais preguntado en más de una ocasión, queréis hablar de los antibióticos, de ese uso y abuso de los antibióticos, de algunos de los datos que se estaban dando que eran cuanto menos angustiosos, ¿no? Cuando se estaba diciendo que la resistencia a los antibióticos puede causar 10 millones de muertes en el 2050 si continuamos por el camino que estamos. Y en el Colegio Médico de Sevilla, cada vez que acudimos a ellos, nos dicen en nuestra hora de la salud os vamos a poner al mejor responsable en este área, que es el doctor Carlos Ortiz Leiva, él es el responsable de hospitales del Colegio Médico de Sevilla. Muy buenas tardes, doctor, y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por habernos invitado al colegio para poder hablar de este tema tan importantísimo como ha apuntado. Doctor, una pregunta con una respuesta contundente. ¿Se está haciendo un uso abusivo de los antibióticos? Sin duda. Si no, no estaríamos en la situación en que estamos. Pues con ese tono de gravedad les voy a invitar a que vean una información de cómo se empiezan a usar los antibióticos y qué está aconteciendo a día de hoy, en el 2015. Con el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928, el desarrollo de los antibióticos revolucionó el tratamiento de enfermedades infecciosas. Pero con su creciente uso, las bacterias aprendieron a defenderse. Y es que estas son seres vivos que evolucionan y pueden adaptarse a los antibióticos. El tratamiento se vuelve entonces ineficaz. Algunas bacterias que resisten a varios antibióticos son llamadas multiresistentes. Desarrollaron 3 estrategias de resistencia para volver los antibióticos ineficaces. La primera es la mutación, también llamada camuflaje. Para actuar, un antibiótico debe fijarse a su objetivo. Si este cambia luego de una mutación, impide la adherencia del antibiótico. Un ejemplo es la resistencia a la streptomicina, de los primeros antibióticos contra la tuberculosis.
Otro es la modificación del antibiótico, que también llamamos interferencia. Para defenderse, una cepa de bacterias fabrica una enzima que cambia la composición del antibiótico. Entonces el medicamento ya no puede actuar. El tercero es el blindaje. La bacteria cierra los poros por los cuales el antibiótico entra en la célula. Otra variante consiste en expulsar fuera de la célula los antibióticos cuando estos intentan penetrarla. La bacteria expulsa los componentes tóxicos. Los científicos insisten en que es necesario limitar el uso excesivo de antibióticos, principal causa del desarrollo de la resistencia microbiana. Bueno, pues de momento hemos querido ponerles esta información para crear un contexto desde el que sea más fácil entender las advertencias que nos presenta hoy aquí el doctor Ortiz Leiva. Un doctor que lleva 40 años especializado en cuidados intensivos y medicina interna y en el que ha tenido que ver muchas cosas en las unidades de cuidados intensivos por esas infecciones que además parece pues, que están vinculados a este área. Doctor, ha sido usted contundente. Estamos haciendo un uso abusivo del que vamos a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Sin duda. Los datos que tenemos hasta ahora es que en Estados Unidos se infectan 2 millones de personas con bacterias multiresistentes y de ellas se estima que 23.000 personas mueren cada año en Estados Unidos y 25.000 personas mueren en Europa por bacterias multiresistentes, es decir, bacterias con las que no tenemos antibióticos. Después hay otro hecho que es realmente preocupante. Salía no hace mucho en la revista prestigiosísima Nature y hablaba de la tormenta perfecta. Y es que al mismo tiempo que están creciendo los microbios multiresistentes, está descendiendo la investigación en antibióticos. Valga decirle que en el cuatrienio de 1988-1992 había 18 empresas que se dedicaban, industrias que se dedicaban a investigar antibióticos. En el cuatrienio de 2008-2012 han quedado 4, porque no les es rentable. Y además, los antibióticos que salieron para su uso al mercado en ese cuatrienio pasaron de 14 a 4. Actualmente no hay prácticamente antibióticos en desarrollo en cartera inmediata. Sale alguno, el año pasado han salido 2 y uno más, pero el problema es que tenemos menos antibióticos y tenemos más gérmenes multiresistentes. Y la industria farmacéutica no está interesada porque no le es rentable la línea de investigar antibióticos. Doctor, pero es que ahí la pelota no se la deberíamos de dejar a las industrias farmacéuticas que al fin y al cabo no dejan de ser empresas con intereses económicos, sino a los intereses de Estado. Es decir, desde la salud que me tiene que garantizar mi Estado, tiene que haber una partida presupuestaria para que la gente a la que yo estoy formando en mi país no se tenga que ir además a investigar a otro país, sino que dentro de mi solar se esté investigando algo que va a salvar la vida de mi población. Bueno, yo creo que la estrategia es múltiple. Se ha creado, por este sentido, se ha creado en enero de 2014, a instancias de un médico muy prestigioso, el doctor Carlet, en París, lo que se llama la Alianza Mundial contra el estudio de la resistencia antimicrobiana. Y en ella pues se han implicado, nos hemos implicado pues más de 700 profesionales en el mundo. Y insta entre varios puntos a los gobiernos a que desarrollen estrategias no solamente para el desarrollo de nuevas moléculas, sino para el estudio de cómo se hace ese uso o ese mal uso de antimicrobianos, también para educar a la población general que no demande de una forma no correcta al médico que le está atendiendo antimicrobiano cuando no sea necesario, e incluso desarrollar nuevas técnicas más rápidas de identificar cuando una infección puede ser por bacterias que requiere antibióticos o por virus que no sirven para nada los antibióticos. Eso es muy importante, doctor. Como usuaria de los antibióticos, hay veces que llevas al niño, lleva 3 días con fiebre,
te están diciendo, de momento no se sabe qué es lo que tiene, puede ser una infección vírica, puede ser... ¿Cómo tiene que actuar un padre o una madre cuando te dicen, bueno, mi hijo lleva 3 días con 39 de fiebre y tampoco le baja? Y en el momento en el que le da el antibiótico, automáticamente remite. La sensación que le queda al padre es porque no se quiere hacer un uso abusivo por tema económico, es porque realmente se quiere ver qué capacidad tiene ese niño de generar sus propias defensas, porque como padre y madre muchas veces eso no se entiende. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo primero que hay que tener es confianza en el médico al que va. Las infecciones por virus, todos sabemos que no se tratan con antibióticos, no sirve para nada el antibiótico. Si un médico pues estima y llega al diagnóstico que el cuadro, que fundamentalmente son cuadros respiratorios altos, es donde se suelen usar, que es un cuadro que corresponde a un resfriado o a una gripe, ahora cuando venga, pues no debe de poner antibióticos. No es que esté esperando a ver si el niño responde o no responde, es que el diagnóstico, el juicio clínico que ha establecido por la exploración, por el entorno, por la onda epidemiológica que hay, es que indica que tiene pues, una infección por virus sincitial respiratorio o por resfriado común o por la gripe cuando venga. Entonces, en esos casos no se debe poner antibiótico. Lo que me dice que cuando empieza el caso, que cuando empieza a tomar antibióticos se le baja la fiebre, a lo mejor es que la evolución natural de esa virasis iba a hacer crisis, es decir, se iba a resolver exactamente ese día tomara o no tomara antibiótico. No, cuando el médico no prescribe antibiótico no es por un ahorro, es precisamente para evitar que no se crean resistencias a ese antibiótico por parte de un organismo. Y además, pues ese organismo que puede ser resistencia se puede transmitir fácilmente a otra persona, con lo cual ya tenemos que hay una infección de organismos multiresistentes. El tema está en que en España, según datos del Ministerio, el 80% de la prescripción antibiótica se hace fuera de los hospitales, se hace en primaria. Entonces ahí es quizás donde hay que insistir, no solamente recordando al facultativo, pues que no se debe usar los antimicrobianos, los antibióticos. Cuando hablo de antimicrobianos es que básicamente igual que antibióticos. Pues no se deben usar los antibióticos en situaciones en que pues, se considere que hay una infección vírica, sino que además pues, hay que instar a otra serie de medidas que pues, es muy barata y no se acaban de poner en marcha, como eso es la limpieza de manos, por ejemplo, la limpieza de superficies contaminantes. Eso es verdad que nos lo planteamos hasta en los puestos de trabajo. Ahora mismo todas las personas que estén trabajando en oficinas exclusivamente en el teclado del ordenador. Es una de las prácticas que dicen, si quieres evitar resfriados este invierno, limpia como mínimo una vez cada 2 o 3 días el teclado del ordenador, porque en muchas ocasiones no solamente lo estás utilizando tú. ¿Ese tipo de prácticas realmente te quita infecciones? Sí, sin duda, sin duda. Salió unas fotos en el New England Journal of Medicine, que es otro prestigiosísimo revista médica hace unos años, en el que se había puesto una mano en una placa de Petri, una placa donde se hacen los cultivos, y la misma mano, después de haberse dado un alcohol isopropílico, en otra. Y entonces la primera placa estaba silueteada la mano de colonias de microorganismos, mientras que la otra era débiles perfiles lo que se veía. Es decir, que es absolutamente eficaz. Y esto se ha visto también ahora, aunque nos estemos apartando un poco, en la epidemia del ébola, que hasta que no se han puesto medidas de limpieza, pues no ha empezado a disminuir. Sin embargo, doctor, entonces, si esto es así, ¿por qué en los puestos de trabajo no se obliga, lo mismo que tienen que estar los extintores, a que estén, bueno, pues esos dosificadores que tú dices, tal como entras en el puesto de trabajo, que te puedas lavar las manos? En los colegios, no los hay en los colegios. Te piden toallitas al final húmedas que las tenemos que poner las madres, pero ¿por qué no hay una cultura más preventiva en toda la sociedad? Porque eso cuesta mucho trabajo penetrarlo, pero si es incluso en los hospitales donde se están puestos pues dispensadores de alcohol y muchas veces no se usan, otras veces pues es que se ponen en sitios donde no son visibles y buscarlos pues ya hay que tener esa intencionalidad. Es que ese es otro de los puntos, la educación no solamente de la población, sino del personal
sanitario o parasanitario para hacer ese tipo de medidas. Cultura preventiva, importante. Doctor, otro dato que hemos sacado. A nivel europeo, la resistencia de los antibióticos, y tomen nota de este dato, puede suponer un gasto anual de 1.500 millones de euros. Es decir, no solamente estamos hablando de un coste de vida, sino también del coste que nos está suponiendo, bueno, pues esas enfermedades crónicas que nos dejan a personas que ya no son aptas para el trabajo, etcétera. ¿Estamos siendo torpes a la hora de diseñar una estrategia para 15, 20 años que realmente resuelva un problema? Vamos a ver, la resolución es multifacetaria. En esta iniciativa que le he dicho del doctor Carlet, pues se establecen hasta 10 puntos para conseguir una mejora en el manejo de los antibióticos y una disminución de la presencia de gérmenes multiresistentes. Y entre ellas está en el que los gobiernos se tienen que posicionar formalmente en dar fondos para que puedan atender a todos estos puntos que hemos estado tocando, de educación, de diagnóstico rápido, de promocionar la investigación. De hecho, el año pasado, los Estados Unidos, el presidente Obama inició un fondo con 20 millones de dólares para la implantación de estudios sobre la resistencia bacteriana. El gobierno francés lo ha hecho este año, en 2015, y esperemos que se vayan sumando pues, otros gobiernos. Los puntos llegan incluso hasta solicitar a la UNESCO que el concepto antibiótico sea patrimonio inmaterial de la humanidad, porque es que es un verdadero problema, un verdadero reto el que estamos teniendo y que vamos a tener en los años siguientes. Más infecciones resistentes a todo y menos antibióticos o menos eficaces. Voy a hacer una pregunta de ciencia ficción, doctor. ¿Podría haber una mano negra que planteara que los antibióticos y esos estudios que se están realizando sean pues para una élite y que de alguna forma se esté apostando por pues recortar los 7.000 millones de personas que estamos en el mundo? Pues les voy a decir lo que se dice siempre. Me alegro que me haga esa pregunta, porque entre los puntos del manifiesto mundial hay uno que es de los primeros, en el que se dice asegurar buenos y eficaces antibióticos en países que no están completamente desarrollados, con lo cual no es esa. Vale, pues me alegro muchísimo de esa respuesta, porque hay veces que, bueno, pues que lo mismo que se lanzan bulos, uno de ellos era este. Doctor, lo último, lo tengo que despedir. Se anunció en España el lanzamiento de un antibiótico que solamente se iba a hacer uso de él en los hospitales y que era mucho más eficaz. ¿Eso cómo está? ¿Cuál es la situación? Bueno, no sé a cuál se refiere. Un activo es de tedizolid fosfato, sí, restringido estrictamente al uso hospitalario. Sí, ese es un antimicrobiano que ha salido, un antibiótico que ha salido para un uso muy restrictivo en UCIs, ¿no? en UCIs o en plantas de medicina interna o de enfermedades infecciosas, enfermos que tengan gérmenes multiresistentes del tipo de los cocos gram positivos multiresistentes e incluso también en algunas situaciones del bacilo de la tuberculosis cuando sea resistente a los otros fármacos que disponemos. Con lo cual todavía todo no se tiene perdido. No, eso además es, bueno, es que eso, ese que ha salido, y hay otro, la ceftarolina, que también se ha puesto a disposición de los profesionales, pero para infecciones de unos gérmenes muy concretos y que se vea que sean resistentes a los demás. Es que eso es como, cada vez que salga un antibiótico nuevo, ese es el camino que tenemos que seguir. No se puede ser para todo el mundo y para uso indiscriminado, porque entonces, dicho de una forma vulgar, se quema en poco tiempo. Pues doctor Ortiz Leiva, 1 millón de gracias por estar con nosotros en directo. A ustedes por dejarnos pues, exponer este grave problema. Ha sido muy divulgativo, muchísimas gracias. Se agradece cuando un doctor es capaz de hablar así para que todos nos enteremos. Nos vamos un poquito a la publicidad, nada, 2-3 minutos. Son las 12:58 y cuando volvamos vamos a estar con 2 grandes periodistas del mundo, Antonio Salvador y Sebastián Torres, que llevan 5 años investigando el tema de los ERE, ese asunto que podríamos hablar de más de 110.000 folios de sumario
1.217 millones de euros en indemnizaciones y 71 intrusos descubiertos hasta la fecha. Será después de la publicidad. No se me vayan, hasta ahora.